dejar acá a Ariel. ¿Amén? Ariel y Jessica están encargados de los jóvenes, ¿amén? De las actividades, de todo lo que se va a hacer con los jóvenes. Y ellos estaban demasiado sobrecargados todo este tiempo entre el trabajo y el estudio, pero ahora que tiene un poquito más de tiempo, estábamos hablando, me dice pastor, vamos a meterle para adelante con los jóvenes, así que damos gracias al Señor por eso, ¿no? Amén. Así es, hermanos, como dice, arrancamos. Este 2026 arrancamos con todo. Hoy arrancamos los niños, eso arrancamos los jóvenes, así que prepárense porque vamos a arrancar con todo. Todo vamos a trabajar para Cristo. ¿Quién quiere trabajar para el Señor? Todos están invitados a trabajar para el Señor. Así que vamos a estar arrancando reuniones jóvenes, 6:30 de la tarde, sábado, 11 años hasta 19 años. Así que si tienen nietos, traigan nietos, vecinos de esa edad, vamos a estar trabajando con ellos. Así que están invitados para que puedan traer sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, sus hermanos. Así que, hermanos, los esperamos sábado 6:30. Gracias. Aleluya, gloria a Dios, damos gracias al Señor por eso, Gracias, Jesús. Vamos a orar por la palabra. Damos gracias al Señor por la actividad de los niños hoy, amén. La maestra Dayana está ahí trabajando con los niños. Damos gracias al Señor por todo eso, por la obra que se está haciendo. Y también le voy a pedir a los padres que mantengamos el orden, amén, para poder escuchar la palabra y que el enemigo no nos quite la palabra en esta noche, en el nombre de Jesús. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias por este momento, gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, sabemos que tú estás aquí en este lugar. Queremos disfrutar de tu presencia. Queremos, Señor, ser llenos de ti. Tu palabra dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, que hay delicias a tu diestra para siempre. Clamamos, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, que sea tu presencia llevando toda carga, que tu gozo esté sobre nosotros y que podamos tener oído para oír lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos, quiere ministrarnos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Estuve, hermano, meditando sobre algo, sobre la importancia de poder estar atento a oír la voz de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos creen que lo que Dios tiene para decirnos es importante? ¿Amén? Es fundamental. Una palabra de Dios nos puede cambiar nuestra vida para siempre. Puede corregir la dirección a la que estamos yendo y encauzarnos en su propósito. Por eso es que la palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 28 y versículo 1, dice, acontecerá, y se va a acontecer algo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Cómo hay que oír la voz de Dios? Atentamente. Va a acontecer algo si oyes atentamente la voz de Jehová nuestro Dios. Eso quiere decir de que Dios quiere hablarnos. Amén. Si Dios nos dice, quiero que estés atento a mi voz, es porque tenemos un Dios que no es un Dios lejano. Tenemos un Dios que constantemente quiere hablar con nosotros. Un Dios que vino a esta tierra a buscarnos, a rescatar lo que se había perdido. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántas ovejas hay aquí en esta noche? ¿Eh? Entonces, si somos ovejas, tenemos que estar atentos para oír la voz de Dios. La oveja se deja direccionar por el pastor. Acuérdense ustedes que la Biblia dice que en los últimos tiempos Dios va a poner a un lado las ovejas y en otro lado las cabras. Va a poner las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. Eso no quiere decir que los de acá son cabras. Ahora no todos los cultos se van a querer sentar a este lado. Pero dice la Escritura que Dios va a apartar, amén, las cabras de las ovejas.
Y la diferencia entre una cabra y una oveja es que la oveja se deja guiar por el pastor. La oveja está atenta a la voz del pastor. Y la cabra cree que no necesita de nadie. La cabra toma su camino, hace lo que quiere, le pone el límite, cerco, y te quiere saltar el cerco. La cabra es traicionera. Cuando te agachas, viene la cabra corriendo y no le puede dar la espalda porque tiene que tener cuidado, ¿eh? Pero la oveja no, la oveja es mansa, es humilde, se deja pastorear. Y Jesús dijo, las ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿eh? Entonces lo más importante que nosotros debemos hacer es oír la voz de Dios. Y Dios nos habla todo el tiempo, nos habla de diferentes formas. Usa la vida de un hermano, usa la vida aún de personas que no le conocen a Cristo, muchas veces para hablarnos. Usa la palabra de Dios y va a usar siempre su palabra, porque la palabra de Dios tiene vida. Amén. La palabra de Dios que hoy lo pudiste escuchar y tal vez no te hizo mucho sentido, mañana puede ser la palabra que te transforme la vida, que te abra el entendimiento. Porque cada palabra Dios llega un momento que nos ministra, y cada palabra Dios lo utiliza para diferentes momentos de nuestra vida. Y esa palabra de Dios que viene transformando vidas lo continuará haciendo siempre. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es poderosa. Amén. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra. Amén. No es solamente escuchar, no es solamente qué lindo que estuvo la reunión, porque hay gente que ni escucha, sale de la reunión y no sabe ni qué se habló. Estuvo lindo, dice, pero no tiene idea de lo que se habló. ¿Eh? Después está el que escucha, pero no practica. Pero nosotros debemos escuchar atentamente, retener la palabra en nuestro corazón y ponerla en práctica. El practicar la palabra de Dios es lo que nos va a transformar. Si Dios ayer nos habló de amar al prójimo, tenemos que salir a amar al prójimo. Tenemos que salir a practicar la palabra de Dios. Si Dios nos habla de la oración, tenemos que salir con ese entusiasmo de poner en práctica la palabra de Dios, de decir, voy a orar más y voy a aumentar mi comunión con Dios, y Dios me va a hablar cuando yo clamo, cuando yo oro, y poner en práctica cada palabra. Porque cada mensaje que Dios nos da a través de diferentes personas es una demanda de parte de Dios. Es lo que Dios nos está pidiendo. Hay veces que Dios habla del amor, del perdón, una y otra vez, y habrá gente que tal vez dice, otra vez lo mismo, y bueno, va a hablar hasta que obedezcamos, ¿no? Y hay veces tiene que hablarnos una y otra vez, hasta que la pongamos en práctica. Y la práctica de la palabra de Dios nos va a bendecir. Dice, para poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Aleluya. Dice que las bendiciones nos seguirán y nos alcanzarán si oímos la voz de Jehová nuestro Dios. Y es tan importante que la Biblia relata que en una oportunidad Jesús fue a la casa de su amigo Lázaro, y ahí estaba también la hermana llamada Marta y otra hermana que se llamaba María. Y dice que María estaba muy preocupada por atenderle a Jesús. Tal vez había otros invitados en la casa y ella estaba preocupada de que salga bien la comida, de que esté todo arreglado, limpiando la casa. ¿Vio cuando alguien llega a nuestra casa que empezamos a poner las cosas, sacar toda esa ropa de la silla, poner por allá, pasar un trapo al baño, limpiar? Bueno, creo que así estaba Marta, ¿no? Iba a venir Jesús.
iban a venir tal vez otros invitados y empezó a ordenar. Y cuando llega Jesús dice que María se pone a los pies del maestro y comienza a escuchar las enseñanzas, comienza ahí como una esponja a absorber todo lo que Jesús tenía para ellos. Qué maravilloso, hermano, cuando venimos con hambre y sed de Dios, cuando venimos con expectativa. Todos decimos, el Señor está en este lugar, y todos automáticamente con mentalidad evangélica decimos amén. Pero no tomamos conciencia de esa realidad espiritual, de que Jesús está aquí en este lugar. Ahora, si Jesús entra de una forma corporal y se manifiesta, y ustedes ven una luz brillante y ángeles acá alrededor, todos estarían expectantes para ver qué es lo que Jesús tiene para decir. Pero Jesús está aquí en este lugar. Lo único que cambia es la manifestación. Dios está hablando y nos habla de diferentes maneras. Y habla a través de su palabra y utiliza personas para hablar. Entonces tenemos que estar expectantes. Tenemos que tener hambre y tenemos que tener sed de Dios. Así como David habla y dice, tu palabra me es más dulce que la miel que destila del panal. ¿Amén? La palabra de Dios tiene que ser para nosotros un deleite. Tenemos que deleitarnos lo que Dios tiene para decirnos, porque lo que Dios tiene para decirnos, esa palabra es viva, es eficaz, es poderosa. Dice que si oímos atentamente la palabra de Dios, las bendiciones nos seguirán y nos alcanzarán. Y esta mujer, Marta, dice que estaba con tantas cosas y va y le reprocha a Jesús y le dice, maestro, decid a mi hermana que me ayude. ¿No te das cuenta que estoy con toda la carga? Y Jesús le dice a Marta, 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 afanada y turbada estás con tantas cosas, pero tu hermana María ha elegido la mejor parte, la cual no será quitada. Pero antes de eso me dice, una sola cosa te es necesaria, y tu hermana María ha elegido la mejor parte. Entonces dice que Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas. ¿Pero qué le hacía falta? ¿Qué le era necesario? Una cosa. Lo que estás criticando de tu hermana es lo que te hace falta a vos, le está diciendo. Eso es lo que tendría que estar buscando. Y dejar todo el resto del afán que no te está impidiendo oír atentamente mi voz. Pero dice, lo que está haciendo tu hermana María no se le será quitado. Y se sentó a los pies del maestro. Sentarse a los pies de alguien en la época bíblica simbolizaba, yo soy el alumno y tú eres el maestro. Estaba reconociendo que Jesús era un maestro y que ella tenía mucho que aprender de Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos atentos a lo que el Espíritu de Dios quiere enseñarnos y estamos con esa actitud, estamos reconociendo que tenemos mucho que aprender del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios tiene mucho que enseñarnos. Y cuando el Espíritu de Dios ve a alguien rendido a sus pies, te aseguro que va a volcar sobre esa persona sabiduría, revelación, palabra de Dios. Pero si hay alguien que no quiere oír, el Espíritu Santo no va a hablar con esa persona. O alguien que no quiere obedecer, el Espíritu Santo no va a hablar con quien no quiere obedecer. Creo que para toda persona que enseña, lo más frustrante es que no te escucha. Cuando vos querés enseñar algo y nadie te presta atención. Y cuando venimos a la casa de Dios tenemos que prestar oído porque Dios quiere enseñarnos. Olvídese del que está aquí adelante, si soy yo, si es el hermano Benito, el hermano Ariel, la pastora, el apóstol que venga, el profeta, lo que sea que venga.
Pero siempre el Espíritu de Dios que va a querer enseñarnos algo, va a querer hablarnos, y tiene que encontrar una iglesia atenta a la voz del Espíritu Santo. Cuando Dios encuentra una iglesia con los oídos atentos, Dios va a hablar y va a enseñar, va a ministrar y se va a mover en medio de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Imagínense, hermano, que Marta dice que estaba afanada y turbada. ¿Y quién estaba con Marta? Jesús estaba con Marta. O sea, usted y yo podemos estar en una reunión donde la misma gloria de Dios está en el lugar, pero si no estamos atentos para recibir, para ser ministrados por el Espíritu de Dios, vamos a salir igual. Con el mismo problema, con el mismo afán, con la misma ansiedad. Entramos pensando en el problema, salimos pensando en el problema. Pero si estamos atentos a la voz de Dios, Dios puede dar dirección para solucionar ese problema, para cambiarnos, para transformarnos. Quiero en esta noche compartir con ustedes en el libro del profeta Ageo, capítulo 1, versículo 1. Aleluya. Ageo, capítulo 1, versículo 1. Dice el título de la versión Reina Valera, dice exhortación a edificar el templo. ¿Eh? Me vino esta palabra cuando recibí de parte del Señor que este año es un año de edificación. ¿Cuántos creen? ¿Eh? Es un año de edificación en todas las áreas de nuestra vida. Primeramente en lo espiritual y luego en el resto, en lo familiar, en todo, en lo económico, en todas las áreas de nuestra vida, pero siempre siguiendo el orden de Dios. Que la Escritura dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado ¿en qué? En todo, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Otra versión dice tu ser interior. Entonces, primeramente tenemos que ser edificados espiritualmente y todo el resto irá siendo edificado. Dice la Escritura también que el Espíritu Santo quiere santificarnos por completo en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. En ese orden, ¿ven? Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Dice así la Escritura: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo a este pueblo, dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Qué bueno que cuando recibimos palabra de Dios, no importa el medio. Esta vez dice por medio del profeta Ageo. En esa época Dios hablaba y hablaba casi siempre por medio de los profetas. Hoy en día Dios te puede hablar por medio de quien sea. No importa el medio. Lo que importa es que estemos atentos a oír cuando el Espíritu de Dios nos habla. Amén. Entonces vino palabra de Dios, Dios les habló y le dijo: este pueblo está diciendo que no es tiempo
de reedificar la casa del Señor. La casa del Señor había sido arruinada en estos tiempos, en los tiempos que habla Jeremías, que se encontró totalmente una desolación, todo en ruina, los muros derribados, toda la ciudad derribada, el templo totalmente quemado, arruinado, todo era ruina, y comenzaban a levantarse y a edificar. Pero edificaron muchísimas cosas. Edificaron sus casas artesonadas, estaban cómodos, tenían todas las comodidades, tenían Netflix, Disney, todo lo que usted se puede imaginar. Estaban cómodos ahí en su casa, y dijeron, no es tiempo de encargarnos de la casa de Dios. Se encargaron de todo el resto menos de la casa de Dios. Entonces viene la palabra de Dios al pueblo y le dice, este pueblo está diciendo que no es tiempo de edificar la casa de Jehová. Ahora yo le hago una pregunta. Dice ahí la escritura. Ustedes dicen que es tiempo para estar en sus casas artesonadas y estar ahí ocupándose en sus cosas, pero dicen que no es tiempo para edificar la casa de Dios. Meditad bien sobre vuestros caminos. Qué bueno que podamos meditar, ¿ven? Y una de las cosas que nos habla la Biblia de meditar es sobre nuestro camino. ¿Qué estuvimos haciendo en este tiempo? Ayer una hermana así, hablamos muy por arriba, y me dice, estoy re mal porque perdí 2 años de mi vida. Gloria a Dios, hermana, que te diste cuenta y que ahora en adelante podés no perder más tiempo. Porque ya lo que perdimos. Ahora, eso tiene que ser una enseñanza. En realidad nunca se pierde, sino que se aprende. Tenemos que entender esto, que en el reino de Dios no perdemos, sino que aprendemos. Si pensamos que hemos perdido tiempo, tenemos que aprender de esa pérdida de tiempo, decir, no pierdo más tiempo, desde ahora me enfoco en lo que tengo que hacer realmente. Meditar sobre nuestro camino, qué estamos haciendo, qué hicimos hasta ahora. Analizar, ¿realmente estamos haciendo lo que Dios quiere? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Qué nos dice nuestra conciencia cuando nos acostamos a dormir? Hay una frase que dice que la mejor almohada es una buena conciencia, una conciencia tranquila, ¿no? De que te acostás y no tenés rencor con nadie, no le odias a nadie, le perdonaste a todos, estás en paz con todos, te sentís en paz con Dios, y qué maravilla eso, Pero meditar sobre nuestro camino. Uno no puede andar, meterle para adelante y no pensar en lo que venimos haciendo. Tenemos que meditar si estamos en la dirección correcta. Porque a veces el cristiano todo lo engloba dentro de la fe. Y hay cosas que no resultan y no vamos a meterle para adelante porque tenemos que tener fe en el nombre de Jesús. Y a veces Dios nos está llamando la atención y le dice, no es por ahí. Como le pasó al profeta Elías, ¿ven? ¿Se acuerdan que cuando Elías recibió una noticia, qué hizo? Recibió una noticia de Jezabel que le dijo, Jezabel te dice que te va a cortar la cabeza mañana a esta misma hora. Recibió una noticia bastante impactante. Y él que hizo, dice que salió huyendo para salvar su vida. Pero en esa huida, el cielo le hablaba. Ángeles venían de una forma presencial, le despertaban y él estaba desanimado, frustrado, diciendo no quiero vivir más, me quiero morir. Y venían los ángeles y le despertaban, le daban comida, le daban bebida y le daban una palabra y le decían no te vas a morir nada porque largo camino te resta. ¿Y qué hacía? Dice, fortalecido con aquella comida y con aquella bebida, seguía adelante. ¿Hacia dónde? Para salvar su vida. Pero cada vez que el ángel se le presentaba, le decía, ¿qué haces aquí, Elías?
Ese que haces acá, él está errando el camino. No te pusiste a meditar si estás yendo por el camino correcto, te estás equivocando. Estaba diciendo, Elías, no es por acá. Y él le explicaba, le quería convencer al ángel que estaba haciendo bien, ¿no? Lo que pasa es que he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Jezabel está cortando la cabeza a los profetas y yo solamente profeta de Jehová he quedado, y ahora me llegó la noticia que me quiere cortar la cabeza. Seguía más adelante, venía el ángel de nuevo. ¿Qué haces acá, Elías? El mismo relato. La tercera vez, Elías, no es por acá, vuélvete por donde viniste. Que yo me ocupo de Jezabel, que yo me ocupo de esto, de aquello. Tenemos que meditar en nuestros caminos, ¿eh? Porque cuando nos estamos, dice que Jehová es nuestro pastor y Él nos guía. Dice la Biblia, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El pastor tiene la vara y tiene el callado. Y con la vara y el callado nos encausa cuando nos queremos salir del redil, cuando queremos salir del propósito, y nos va encauzando. Y cuando no entendemos con el callado, que es el bastón ese, tiene que usar la vara. Y a veces Dios nos está pegando con la vara y creemos que es el diablo. Y por no meditar por nuestro camino empezamos a reprender al diablo. Diablo te ato, diablo esto, diablo. Y le damos al diablo, le damos al diablo. Y Dios dice, no sé qué forma hacer entender. Y fíjense lo que ocurrió acá. Dice versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Así que la gente dice que nada le saciaba. Se ponía la mejor ropa, se sentía que algo no se calentaba, no se abrigaba, no se sentía cómodo. Recibía el jornal en saco roto, como que el bolsillo tenía agujero. Se le iba todo y después se ponía a decir, ¿de dónde se me fue la plata? Sembraban mucho, recogían poco. Dios dice, vamos a leer más adelante, fui yo que di la orden al cielo que se cierre. Y tal vez la gente hoy en día le traemos a este plano y muchas veces Dios permite ciertas cosas y nos está llamando la atención diciendo, no es por ahí, quiero que me escuche, quiero encauzarte, y nosotros reprendiendo al diablo. A veces, pastor, ore por mí, esto, aquello. Buscamos algún método, algo. Ya el enlace dice que tengo que hacer un pacto, vamos a hacer un pacto, no sé. Buscamos lo que sea, pero hay veces que tenemos que aquietarnos y decir, acá algo está pasando. Como le pasó a Josué cuando fue a la guerra y tenía una promesa de parte de Dios. Y Dios le dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Salió él contra un ejército pequeño y fueron derrotados. Y cuando comenzaron a ser derrotados contra la nación de Jai, dice que se postró en tierra con la cabeza en el piso y comenzó a decir, Señor, ¿qué está pasando? Porque tu palabra a mí me dice que nadie me podrá hacer frente. Tú me dijiste que nadie me podía hacer frente. ¿Y ahora qué está pasando? Entonces Dios le dijo, hay un anatema que está frenando la bendición. Tocaron de lo que no tenían que tocar. Ustedes tenían un pacto conmigo y rompieron ese pacto. Tienen que solucionar ese problema y después van a ir a la guerra y van a tener gran victoria. Pero imagínense si Josué no se detenía y meditaba y decía, no, Dios me dio una palabra, en el nombre de Dios vamos a ir de vuelta. Otra vez una paliza. No, vamos a ir de vuelta. Él automáticamente se dio cuenta, dijo, así de
esta forma, Dios no me llamó a pelear, Dios me llamó a pelear con victoria. Pero si no estoy teniendo victoria, algo está ocurriendo y quiero una respuesta de parte de Dios. Y Dios le dio la respuesta, solucionaron lo que tenían que solucionar y siguieron adelante en victoria. ¿Ven? Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestro camino, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Le estaba diciendo: tienen que hacer lo que yo le envié a hacer. Eso me hace acordar cuando Dios nos llamó al pastorado. No nos salía nada, nada no funcionaba. No, todas las puertas se cerraron, no teníamos trabajo, no teníamos nada. Todo nos salió mal. Hasta nos echaron de este lugar acá donde estoy predicando. Todo. Pero en una reunión que nos invitaron, fuimos ahí, y hermano, nosotros dijimos: no queremos saber más nada del ministerio. Vamos a ir a una iglesia, esa iglesia que viste que nadie te da mucha importancia. Nos sentamos ahí en el último asiento, escuchamos la palabra y hacemos nuestra vida. Teníamos todo planeado. Y en esa reunión viene un profeta de Buenos Aires y comienza a predicar. Y se acerca y nos comienza a hablar: ustedes están pasando por esto, en ese lugar le echaron por esto, aquello. Y después dice: todas las puertas se le cerraron, pero no fue el diablo, no fue ni nada, fui yo quien le cerré la puerta. Y esas puertas no se van a abrir hasta que hagan lo que yo les mande a hacer. Y ahí tuvimos que decir sí al ministerio, ¿no? El resumen. Pero fue Dios, dice aquí la palabra. Fue Dios que le estaba diciendo: suban al monte y hagan lo que tienen que hacer. Y para eso, hermano, ellos tenían que ser entendidos de los tiempos. Qué importante que seamos entendidos de los tiempos, porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Y hay veces que en un tiempo queremos hacer lo que teníamos que hacer antes, o lo que teníamos que hacer después. No, tenemos que ser entendidos de los tiempos. ¿Qué es lo que Dios está queriendo con nosotros en este tiempo? Y Dios le estaba diciendo: este es el tiempo de subir al monte, traer madera y reedificar la casa del Señor. Es tiempo de edificación. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Eso es algo que tenemos que entender, de que Dios en su casa pone su voluntad. Venimos acá para escuchar cuál es la voluntad de Dios y para obedecerla. No para convencerle a Dios que Dios haga nuestra voluntad. Porque hay gente que quiere manipular aún hasta las cosas espirituales. Cree que es como la gente que se encadena afuera de los edificios públicos. Y hasta que el gobierno no haga tal cosa, no me suelta, no me saluda. Y a veces la gente me va a meter en ayuno, y hasta que Dios no haga lo que le estoy pidiendo, no dejo de ayunar. Como que Dios se va a asustar y va a decir: no, pobre este hombre, se va a morir de hambre, ya le voy a dar lo que me pide. No, Dios no lo podemos sobornar, ¿eh? Si ayunamos, si oramos, si buscamos, no es para convencer a Dios que haga nuestra voluntad, es para alinear nuestros sentidos espirituales, para nosotros hacer la voluntad de Él. Porque si oímos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios para poner en práctica la voluntad de Él, las bendiciones de Dios nos seguirán y nos alcanzarán. ¿Amén? Dice, versículo 9: buscad mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corra a su propia casa. ¿Cuántas veces ocurre eso? Cada uno corriendo a lo que quiere hacer y no corriendo a lo que es la voluntad de Dios para nosotros.
A veces personas llenas de cosas, de actividades y corriendo para acá, corriendo para allá y nunca preguntándose qué Dios quiere de mí. Si bien tengo que hacer un montón de cosas, pero en lo que tengo que hacer, tengo que caminar en la voluntad de Dios. En lo que Dios me envió a hacer, en lo que Dios me trajo aquí en la tierra. Entonces cada uno corría para un lado, para el otro, pero nadie estaba escuchando que el Espíritu Santo decía: este es tiempo de reconstruir la casa de Dios. Este es tiempo de subir al monte, traer madera, a levantar el templo, y voy a traer mi voluntad, y me voy a glorificar en esa casa, y me voy a manifestar a ustedes. Y Dios tenía todo un plan de lo que quería hacer con ellos, pero nadie escuchaba la voz de Dios, y cada cual corría a su propio plan, corría a hacer su propia voluntad, corría a hacer lo que bien le parecía. Entonces Dios lo tuvo que detener. Y hay veces, hermano, que Dios va a llamar nuestra atención. Y uno va a decir: ¿por qué me está pasando esto? Y ahí: Señor, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Ah, por fin, dice Dios, te decidiste a hablar conmigo y a escucharme. Y ahí es donde Dios nos va guiando, cuando buscamos la guía de Él. Pero mientras que los cielos nos dan la lluvia, mientras que todo va bien, mientras que el bolsillo está bien y no se va la plata, cada cual sigue corriendo lo suyo. Y tal vez Dios habla y: Señor, estoy muy ocupado para escucharte. Tú sabes que tengo muchísimas cosas para hacer. Y no le escuchamos a Dios. Entonces Dios dice: me vamos a cerrar todo. Le habla al cielo: cielo, detenete ahí, no largue más lluvia, tierra, no produzca más. Y ahí la gente: Señor, ¿qué está pasando? Y ahí Dios nos alinea, ¿verdad? Nos acomoda los patitos, como dicen. Aleluya. Seguimos, dice, quedamos en el versículo 9. Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto. Y llamé la sequía sobre la tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, y sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de mano. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y la palabra del profeta Geo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Qué bueno, ¿eh? Hubo ministros de Dios, reyes, sacerdotes y todo el resto del pueblo que oyeron la voz de Dios, que temieron a la palabra de Dios. Y ahí comienza todo. El principio de la sabiduría, dice la Biblia, es el temor a Jehová. Cuando nos importa lo que Dios está diciendo. La Biblia, en toda la Biblia dice que tenga oído, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia. El Espíritu Santo va a hablar siempre, ¿eh? Pero el asunto es si estamos con los oídos atentos y nos interesa y tenemos temor de escuchar lo que Dios quiere hablarnos, o queremos hacer solamente nuestra voluntad y después que Dios nos siga en lo que nosotros queremos, que Dios nos bendiga. Entonces Dios muchas veces tiene que parar todo, decir: no, casi frena todo hasta que entienda que soy vos el que me tenés que obedecer a mí, no yo a vos, ¿eh? Aleluya. Dice, fíjense lo que ocurrió, hermano, cuando ellos oyeron la voz de Jehová. Dice el versículo 13: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Quiero que entendamos algo acá. Dios le estaba diciendo: yo estoy con ustedes,
Pero nosotros sentimos que Dios nos abandona cuando las cosas no van como nosotros queremos. Y en ese tiempo donde Dios está tratando con nosotros, donde más Dios está. Pero nosotros creemos de que Dios está con nosotros cuando Dios nos da todo lo que le pedimos, cuando todo marcha súper bien y a nuestros ojos estamos bendecidos. Pero Dios está con nosotros en todo momento. Aun cuando los cielos se cierran, dice, yo estoy contigo. Yo estoy cerrando los cielos porque más allá del trigo, más allá del vino, más allá de tu casa llena de adornos, de comodidades, yo quiero tratar contigo. Entonces Dios estaba con ellos. Dios le estaba diciendo, no crean que le abandoné, al contrario, yo estoy con ustedes, estoy trabajando en ustedes. Lo mismo le pasó a Gedeón. Cuando Dios le habla a Gedeón, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Y Gedeón dice, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué tenemos tantos problemas? ¿Por qué estamos viviendo de la forma en que estamos viviendo? Porque a veces creemos que la ausencia de problemas es que Dios está con nosotros. Pero Dios está con nosotros en todo tiempo, ¿ven? Gloria a Dios. Entonces, después de que le dice eso, dice aquí la Escritura, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el rey, todo el pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Y en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío, despertó Dios el espíritu. Amén. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, Dios despertará nuestro espíritu. Cuando hay temor de Dios en nuestros corazones, Dios despertará nuestro espíritu. Y despertó el espíritu al propósito de Dios. Ellos estaban dormidos espiritualmente, pero Dios los despertó y pudieron entender de que el tiempo en el que estaban viviendo, lo que tenían que hacer, se despertaron. ¿Ven? Se despertó primeramente el sacerdote, el rey, y luego todo el pueblo fue despertado por Dios y comenzaron a hacer la voluntad de Dios. Dice el capítulo 2, versículo 1. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Sabe que la casa que estaba arruinada era el templo de Salomón? La gente venía de todo el mundo para ver ese templo. Mucha gente no es que iba a buscar a Dios, sino que decía, ese templo es algo glorioso ahí adentro, las cosas son de oro. Es impresionante la riqueza que hay en ese templo, algo majestuoso. Entonces venían a ver ese templo. Y los hermanitos obedecieron la voz de Dios y subieron al monte y trajeron madera, y de la madera que trajeron hicieron un templo. Entonces Dios le dice: ustedes miran esta casa y comparan con la anterior, y para ustedes no es nada esta casa comparada al resto. Y ahí viene una palabra tan extraordinaria de parte de Dios. Porque lo importante, hermano, es la obediencia a Dios. Cuando obedecemos a Dios y estamos en el tiempo correcto, haciendo la voluntad de Dios, Dios de la nada puede hacer todo. ¿Ven? Dice el versículo 4, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 6.
Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra. De aquí a poco, cuando ellos comenzaron a obedecer a Dios, Dios le dio una promesa, de aquí a poco. ¿Amén? Quiero que tome esta palabra para tu vida. Cuando nos encaminamos a hacer la voluntad de Dios, Dios de aquí a poco hará cosas grandes. De aquí a poco veremos el poder de Dios obrando. Veremos la gloria de Dios, la manifestación de Dios en nuestra vida de aquí a poco. Yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿eh? Vendrá el deseado de las naciones, y voy a llenar de gloria esta casa. Cuando la Biblia habla del deseado de las naciones, hay varias interpretaciones, hay gente que lo interpreta como una profecía mesiánica esto, pero en realidad cuando habla del deseado de las naciones, yo entiendo que no es Cristo. Porque si Cristo fuese el deseado de las naciones, todos estarían adorando a Cristo. Pero sin embargo hay mucho más musulmanes que cristianos en el mundo. Y si hablamos de la iglesia cristiana evangélica, somos una minoría en el mundo. La gente no está corriendo a Dios. ¿Cuál es el deseado de las naciones que la gente corre? Con que la gente se pelea. El que muchas veces hasta las familias se separan, se dividen, se hace guerra, un país le tira bomba al otro. La riqueza, el dinero. Por eso es que Jesús comparó y dijo, no puede servir a dos señores. Se comparó con otro señor que es el que más compite en el señorío con Jesucristo. No puede servir a Dios y a la riqueza. El deseado de las naciones es la riqueza. Todo el mundo anda detrás de la riqueza. Pero Dios dice, quiero que me sigas a mí y las bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Le dijo a este pueblo, ustedes hagan lo que yo les estoy mandando a hacer, estableceré mi voluntad en esta casa y cuando mi voluntad se haga en esta casa, llenaré de gloria esta casa. Ustedes pueden leer otras traducciones. A ver, ponemos si tenés una traducción, Dios habla hoy. Igual este texto lo explica el siguiente. Pero vamos a leer a ver otra traducción. Dios habla hoy. ¿No hay? A ver, nueva traducción viviente. Haré temblar a todas las naciones y traeré los tesoros de todas las naciones. A este templo llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Porque el próximo versículo va a decir, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. O sea que el siguiente versículo nos está diciendo que está hablando de la plata y el oro. El deseado de las naciones es la plata y el oro. Pero eso que todas las naciones desean, Dios dice, no tengo problema de sacudir el cielo, la tierra, todas las naciones y traer esa riqueza, porque la riqueza de Dios, Dios lo hizo para sus hijos. Dios no tiene problema con la riqueza. El asunto es que esa riqueza no sea el Señor de nuestra vida. Pero cuando alguien pone a Dios en primer lugar en su vida, Dios no tiene problema en traer las riquezas a su vida para que pueda cumplir toda voluntad de Dios. Ellos comenzaron a hacer lo posible para Dios, lo que estaba a su alcance. Subieron al monte, trajeron madera, empezaron a edificar. Pero Dios dijo, por cuanto están haciendo ahora mi voluntad, yo sacudiré los cielos y la tierra.
Traeré la riqueza que necesita para que mi casa vuelva a ver la gloria que estaba en el tiempo de Salomón. Ahora mira con desprecio esto y están diciendo, ay Señor, esto no pudimos hacer para vos, pero yo soy el dueño de la plata y el oro, así que voy a sacudir cielo y tierra y vendrá la riqueza para que mi casa se llene de gloria. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Quiero que podamos leer el versículo 18, Ageo 2:18. Ya estamos terminando. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el grano, ni el árbol de olivos ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Dios anticipándose y le dice, desde que comenzaron a obedecerme a mí, desde que yo le dije es tiempo de edificar el templo y ustedes comenzaron a hacer los cimientos del templo, yo les digo, todavía no ven nada, parece que no estoy haciendo nada, porque todavía no está floreciendo el olivo, los cultivos no están produciendo nada, parece que no hay nada. Pero yo les digo que desde este momento comenzaré a bendecirlos. Dios ya soltó la palabra y la palabra de Dios ya estaba operando para que las riquezas vengan, para que la abundancia venga, para que el sustento de Dios venga. Pero Dios comenzó a hacerlo desde el primer momento que ellos dispusieron en su corazón escuchar la voz de Dios, obedecer a la voz de Dios y comenzaron a poner por obra. Dios dijo, desde este momento comenzaré a bendecirles, los bendeciré. Gloria a Dios. Versículo 23 y con esto termino, y vamos a estar orando. Pero qué, hermano, qué maravilloso esta promesa de parte de Dios. Qué es lo que las cosas grandes que Dios hizo. Porque luego Dios le habla a Zorobabel, versículo 23. En aquel día dice Jehová a los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Qué tremenda promesa. ¿Sabe lo que ocurrió? Que cuando esta persona decidió rendir su voluntad para obedecer a Dios, que se haga la voluntad de Dios y no la suya en su vida, Dios dijo, ahora te doy autoridad para que cuando decretes algo sea hecho. Te he puesto como anillo de sellar. Los reyes tenían un anillo. Ese anillo de los reyes tenía una autoridad tremenda. El rey sacaba un decreto y colocaba el sello de su anillo y no había vuelta atrás. Se tenía que cumplir. Y Dios dice, te he puesto como anillo de sellar. Cuando esta persona declaraba algo, Dios respaldaba, como dice la Biblia también del profeta Josué, Dios no dejó caer en tierra ninguna palabra del profeta. Le dio una autoridad, como también Dios le promete a Jeremías en Jeremías capítulo 15, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil serás como mi boca. O sea que lo que decrete será hecho. Quería decir que el corazón de Jeremías iba a estar tan alineado al corazón de Dios, que cuando hablaba Jeremías era la voz de Dios hablando y Dios obrando, Gloria a Dios. Yo te invito, hermano, que podamos ponernos de pie y podamos orar al Señor.
Y que en este tiempo de meditación en la palabra de Dios, el Espíritu de Dios nos hable a cada uno de nosotros. Y que si nos tiene que corregir, alinear, que podamos ser alineados por Dios.